Ya empezó. Ok, gracias. Ok. Vamos entonces a... ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Y ya estoy presentando. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, regresando, aquí nos quedamos en el ejercicio 6, ¿no? ¿Cómo resolver esta suma? Entonces, creo que ya habíamos dicho, era el inciso B, 6 sobre X, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue? De estos ejercicios que sobran, ¿tienen alguna duda? Aquí tenemos el 7. Aquí nos están preguntando qué no debería exponerle si la suma de sus dígitos es divisible por 9. ¿Cuál de los siguientes es divisible por 45? Hasta había que ver cuál de estos, la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Dado que 45 es múltiplo de 9. Este ya lo resolvimos. Este también. Y entonces yo creo que todos los demás pues también son una tarea bastante sencilla. No sé ustedes, a criterio de lo que ustedes me digan, yo puedo pues todavía aquí atender los detalles de estas operaciones o enseñarles cosas más avanzadas, ¿no? Esto depende de ustedes. Entonces, ustedes díganme qué vamos a hacer. ¿Tienen alguna duda más o podemos avanzar a lo que sigue? De estos 15 ejercicios, ¿hay alguna duda? Ok. Vamos a ver. ¿Quién falta? Falta Jenny. Yo no sé cuál es Jenny. Creo que ese tablet es Julia, ¿verdad? Omar, ¿dónde está? Ah, aquí está. Ok. Bueno. Entonces, pues si nadie dice nada, pues yo doy por hecho de que, pues vamos bien, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, para terminar con esta guía, y ya es poco lo que les sobra de matemáticas, pues vamos a ir a la sesión 4. Y aquí, recuerden que todo esto lo tienen que leer. No es necesario que vengamos a clase para leerlo, ¿verdad? Ustedes tienen siempre tiempo libre para abrir este documento y hojearlo, ¿no? Que tiene importancia y mucha información importante sobre los temas y específicamente la forma en cómo están diseñadas estas preguntas, ¿no? Entonces, si ya lo leyeron, está bien, ¿no? Pues si no lo han leído, pues háganlo, ¿no? No esperen a que yo se los diga, porque creo que esta parte ustedes ya la entienden, que justo ahora que ustedes pretenden ser profesionistas, ustedes y su preparación no depende de nadie más que de ustedes, ¿no? Significa que ustedes tienen que ser autodidactas. O sea, buscar fuentes de información por su propia iniciativa sin necesidad que alguien se los tenga que decir. Bien, y entonces aquí en esta guía del año pasado tenemos algunos temas que se desarrollan en esta sesión de geometría y pues básicamente son cosas que ya conocen, ¿no? Clasificar figuras en una dimensión, es decir, en el plano, sus ángulos y los polígonos que se pueden construir. Las medidas de longitud, área, perímetro, volumen o capacidad y medida en longitudes,
así como los conceptos de simetría, congruencia entre figuras y semejanza entre triángulos. También la distancia entre dos puntos dada una recta numérica, ¿no? Entonces, estos conceptos geométricos pues, son bastante sencillos, bastante conocidos y estudiados por la comunidad, y hay muchas referencias y ejemplos para atacar y entender. Y aquí nos dan una pequeña clasificación de lo que son los ángulos, su definición, los conceptos, ¿no? Por ejemplo, del vértice, que tiene que ver en un ángulo, el símbolo que se utiliza para representar un ángulo, que es este. La clasificación, ¿no? ¿Cuáles son los que miden menos de 90? Los que miden exactamente 90, los que miden más de 90, ¿no? Los que miden 180 y los que miden 360. Esto yo creo que ya lo conocen, ¿no? No hay tanto problema. Y los tipos de triángulos que vienen en forma de parejas, ¿no? Aquí lo menciono, en forma de parejas. ¿Qué pasa cuando dos ángulos suman 90 grados? Cuando dos ángulos al sumar se dan 90 grados se llaman complementarios. Cuando suman 180 se llaman suplementarios. Cuando suman 360, conjugados. Recordemos también una de las propiedades que cuando tenemos dos rectas oblicuas, es decir, cuando tenemos una recta que se cruza con otra, se forman cuatro ángulos, y de esos cuatro, los que se encuentran opuestos al eje de intersección, al punto de intersección, son iguales, ¿no? Aquí cómo se verían esos ángulos que les acabo de decir. Polígonos, ¿no? Cómo denotamos los vértices de un polígono. Aquí estos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4 y P sub 5 se refiere a los puntos, a los vértices que aparecen en esas esquinas. El concepto de radio, centro, ángulo central. El apotema que es la distancia desde el punto medio de un lado hacia su centro. El ángulo interno, que es el ángulo interno. El ángulo interno es básicamente el ángulo que existe entre recta y recta de forma interna, de forma consecutiva entre lados. El ángulo exterior, pues el ángulo exterior no es otra cosa más que si yo prolongo este lado, ¿no? Si aquí dibujo una recta a la derecha de P sub 3, pues aquí se forma un ángulo con el lado de forma exterior con el que acabo de prolongar. Y pues las diagonales, ¿no? Es la unión de un vértice con los demás sin tocar el que tiene consecutivo, ¿no? En este caso, si tomo como referencia P sub 5, su consecutivo es P sub 1 y P sub 4. Entonces ahí no puedo dibujar diagonales, pero sí puedo dibujar diagonales desde P sub 5 hasta P sub 2 y desde P sub 5 hasta P sub 3, ¿no? A estas diagonales se refieren, estos conceptos que están por aquí. Bien, y entonces las preguntas que vienen a continuación están desarrolladas con respecto a estos conceptos que ustedes ya deben de conocer, dominar y tener bien dominados, ¿no? Aquí también habla acerca de lo que es un ángulo convexo, es decir, si un ángulo interior es menor a 180 grados. Y, por ejemplo, aquí los polígonos convexos, según el número de lados, se llaman triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, etc. Y un polígono cóncavo es si al menos uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. ¿Vale? En general, pues nosotros trabajamos con figuras convexas, pero pues también existen figuras cóncavas, ¿no? Ejemplo de una figura convexa y ejemplo de una figura cóncava. Recuerden que la figura cóncava dice que uno de sus ángulos interiores es mayor de 180. En este caso, si identificamos quién es el ángulo mayor de 180 en la figura cóncava, sería el que está por aquí. Perdón, profe. Dice Julio que Sí. si las aceptas, por favor. Sí. Creo que ya está entrando. Ok, listo. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo? Sí. ¿Cómo distinguimos el ángulo de 180 grados? Pues fácil, ¿no? Es el que se encuentra... Recuerden que los ángulos internos son los que están dentro de la figura. Y dentro de la figura, para el caso del polígono cóncavo, el ángulo de 180 sería el que se dibuja aquí, ¿no? En este piquito interno.
de esa manera reconocemos que es un polígono del tipo cóncavo. Y todos los que sean del tipo convexo significa que sus ángulos interiores, todos los ángulos interiores, aunque no sean regulares, son menores a 90 grados. Bien. Entonces, de esa forma, reconocemos un polígono convexo de uno cóncavo. Algunas de las propiedades de los polígonos. Recuerden que un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos internos del mismo valor. Y entonces, cuando eso cumple, tenemos estas propiedades. Estas propiedades es importante que ustedes pues, no solo las lean, sino las pongan en prueba para verificar que realmente son propiedades y para que ustedes las ocupen en el examen, ¿no? Porque realmente si se las ponen en la guía es porque las van a ocupar. Entonces tendríamos que atender algunos de estos conceptos: el ángulo central, el ángulo interno, externo, suma de ángulos internos, total de diagonales que pueden trazarse desde cualquier vértice, la suma de todas las diagonales que se puede trazar y la suma de los ángulos externos siempre es igual a 360. ¿Vale? Bien, entonces, tomando como referencia algún polígono, puede ser, hablemos de un hexágono, ¿no? Hablamos de un hexágono, vamos a, vamos a hablar de este hexágono. Creo que por aquí tengo una función de pizarra, ¿no? No. Creo que sí, cuando antes usaba Zoom, por aquí había una opción de pizarra. Zoom de el acceso a compartir pantalla. No, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? Sí me pueden oír, ¿verdad? ¿Ya no me escuchan? Bueno. ¿Sí me escuchan, chicos? Yo se lo escucho. Ok. Gracias. Es que quiero ocupar la opción de pizarra, pero no la encuentro. O sea, para empezar a hacer algunas anotaciones. Hace varios años que dejé eso así. Bueno, hace varios meses. Vamos. ¿Dónde están? No, no encuentro la función. Vamos a tener que hacerlo otra vez en la pizarra. Aquí. No hay problema. Es que según yo, Zoom tiene esta función de la pizarra. Pero bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, profe, no está presentando. ¿No? Ok. Ahí ya estoy presentando, todavía no. A mí No, todavía profe. no me sale, profe. Todavía no. ¿Qué tal ahora? ¿Ya? Bueno, ¿Ya? ya está Ok. presentando. Gracias. Bien, entonces, nada más quería mencionar rápido, en este caso, como a una figura regular, porque eso es lo que dice aquí, de un polígono regular de n lados, en este caso n igual con 6, vamos a
a trabajar estas propiedades para demostrarlas, ¿no? La primera es que dice que el ángulo central. ¿Quién es el ángulo central con respecto a un hexágono? Sí, toda figura regular tiene un centro, ¿no? Y cuando desde el centro trazamos dos diagonales hacia dos vértices consecutivos, por ejemplo, este vértice y este vértice, el ángulo central se refiere al ángulo que se forma aquí. ¿Sale? Este ángulo central que aparece por aquí, ¿cuánto mide? Y entonces esta propiedad dice que 360 grados entre el número de lados será esa cantidad. Entonces en este caso tenemos 6 lados, ¿no? Entonces sería 360 sobre 6. Y aquí tendríamos que 360 sobre 6 serían ahí, serían 60, ¿no? Entonces eso quiere decir que el ángulo interno, perdón, el ángulo central del ángulo interno mide 60 grados. Entonces, lo que tendríamos que hacer para el caso de las demás propiedades, donde está escrita la letra n, eso se refiere al número de lados, y comprobarlo. Para el caso de la siguiente propiedad, dice que cada ángulo interno mide esta fórmula, 180 grados por el número de lados menos 2 entre n. Entonces, vamos a comprobarlo. Dice que el número de lados se multiplica por 180 grados, le resto 2, y lo divide entre n. Esto habría que demostrar cuánto daría para el caso de un hexágono. Para el caso de un hexágono, aquí quedaría. Si sustituyo 6 por aquí y 6 por aquí, en donde está la letra n, pues tengo que 180 multiplica 6 menos 2, todo dividido entre 6. Y entonces 6 menos 2, este se convierte en 4. 4 multiplica 180, y eso lo dividimos entre 6. ¿Esto cuánto es? Aquí tendríamos 4 por 180 son 720, ¿no? Y 720 entre 6, esto nos daría como 120, me parece, ¿no? Y entonces aquí obtenemos 120 grados como el valor de qué cosa. ¿Qué lo estábamos calculando con este? El ángulo interno, ¿no? Por ejemplo, y todos los ángulos son iguales, ¿no? Por eso hablamos de un polígono regular. Entonces este mide 120, este mide 120, este también, y todos los demás. ¿Vale? Entonces, esa es la propiedad número 2. La propiedad del ángulo externo, este casi no lo ocupamos. El que sí van a ocupar es en el examen es este, la suma de los ángulos internos. Este sí es muy común. Que nos pregunten, pues ya que sabes que este mide 120 y este mide 120 y todos los demás miden 120, la pregunta es cuánto miden la suma de todos esos 120, ¿no? Entonces, si no quieres hacer la suma de 120 más 120 más 120 6 veces, multiplicas, ¿no? 120 por 6. O recuerdas esta fórmula que aparece aquí, ¿no? Este también nos devuelve la suma de sus ángulos internos, porque trabaja precisamente con el siguiente concepto. De todo polígono regular, por ejemplo un hexágono, esta fórmula que vamos a demostrar proviene del siguiente concepto. Esta fórmula que aparece como que 180 grados multiplica al número de lados menos 2, y esto es la suma de los ángulos internos, es decir, 120 más 120 6 veces. Esta fórmula se deduce de del siguiente concepto. Ustedes van a tomar un vértice, el que sea, por ejemplo este de acá, y van a trazar las diagonales con los vértices no consecutivos a ese vértice. Entonces, ya sabemos que el vértice 1, con respecto al vértice 2 y con respecto al vértice 3, no se van a poder unir, porque pues sus diagonales son los mismos lados. Pero con quien sí se va a poder unir va a ser con el vértice 4, con el vértice 5 y con el vértice 6. ¿Por qué? Pues porque como no son consecutivos, puedo trazar estas diagonales. Y estas diagonales me forman lo siguiente. Me forman 4 triángulos. 4 triángulos dentro del hexágono. Entonces, si ustedes recordarán que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, esto significa que por cada triángulo tengo 180 grados, más 180 grados, más 180 grados, y otros 180 grados.
Entonces, fíjate que la fórmula que aparece por aquí precisamente hace referencia a cuántos triángulos hay dentro de un polígono, por ejemplo, un hexágono. Porque un hexágono tiene 6 lados, y entonces si tú en la fórmula que aquí aparece sustituyes 6 y le restas 2 lados, que son los que no son consecutivos al vértice 1, es decir, si tú restas este lado que no es consecutivo y este otro lado que no es consecutivo, son 2 lados no consecutivos que se representan con este 2 y que se los restas al número total de lados, lo que en consecuencia te dice el número total de triángulos que hay dentro del polígono. Si hasta el momento me está siguiendo, esto significa que el número de ángulos, perdón, de grados que tiene un triángulo, que son 180, multiplicado por el número de triángulos que hay dentro de un polígono, en este caso 4, pues te devuelve la suma total de los ángulos internos de este polígono. En este caso, 720 grados. Ya. Entonces, esta fórmula que aparece aquí, realmente lo que está diciendo es que vas a multiplicar el número de triángulos, que es lo que está dentro de los paréntesis. El número de triángulos sale con n menos 2. El número de lados menos los 2 lados que no son consecutivos al vértice que estás uniendo con los demás vértices mediante diagonales. ¿Sale? Bien, y entonces esa propiedad número 4 es muy importante porque sí o sí la van a ocupar en su examen. ¿Sale? Las demás no creo. Bueno, la 6 sí. La 6 sí. El número total de diagonales que se puede trazar en un triángulo. Ese también es común. Vamos a borrar aquí. Vamos a dibujar otro hexágono. Y cuando se refiere al número total de diagonales que se pueden dibujar en una figura regular, dice que es n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Este es el número total de diagonales. El número total de diagonales se refiere a lo siguiente, que si tú tomas un vértice, por ejemplo, otra vez este, y los unes con los que no son consecutivos a él, sería con este de enfrente y con el inferior derecho, ¿no? Entonces ahí van 3 diagonales, pero esas no son todas las que se pueden dibujar, porque si tomas como referencia otro vértice, por ejemplo el superior, y unes ese vértice superior con otros vértices que no se hayan unido ya, serían una cuarta diagonal, una quinta diagonal, una sexta diagonal. Y luego si tomas otro vértice como referencia y ese vértice los unes con los vértices que no han sido unidos mediante diagonales, sería una séptima diagonal, una octava diagonal, y si todavía encuentro otro vértice que se pueda unir con los otros vértices que no hayan sido unidos ya con esas diagonales, pues la cuento, si no, pues ya acabé. Y en este caso me parece que nos hace falta solamente uno, que sería el que aparece aquí por el lado inferior y une al vértice superior derecho, ¿no? Esta diagonal. Y entonces, ahora sí, ya tenemos todas las diagonales. En total, ¿cuántas son? Y ahí es donde pues tenemos que contarlas y por eso vale la pena dibujarlas en colores, ¿no? Para no equivocarnos. Entonces, todas las rojas son 3, todas las azules son 3, todas las moradas son 2 y las verdes son 1. Entonces, en total son 9. Y entonces, esta fórmula dice que si yo sustituyo directamente por el número de lados, que son el número de lados que tiene la figura, ¿no? Directamente en la operación, aquí tengo 6 por menos 3, ¿no? Por jerarquía tengo que resolver lo que hay dentro de los paréntesis. 6 menos 3 son 3. Y entonces, 6 por 3 son 18, y 18 entre 6, ¿cuánto es? Ay, perdón, me faltó multiplicar. Ah, ya está bien. 6 menos 3 son 3, 6 por 3 son 18, y 18 sextos, ¿cuánto es? ¿Cuánto cabe 6 en 18? Cabría 3 veces, ¿no? Serían 3. Pero se divide entre 2, no entre...
acá la regué. Si divide entre 2, entre el número de lados, perdón. Disculpen ustedes. Por eso dije, ahora qué pasó. Perdón. Aquí no se divide entre 6, se divide entre 2. Así dice la fórmula. Bueno, entonces ahora sí. 18 medios, ¿cuántos diría 18 medios? Sería el número total de diagonales, que son precisamente las que están dibujadas aquí en colores, ¿no? A eso se refiere con calcular el número total de diagonales internas de un hexágono, de un polígono regular, ¿vale? Esta no la van a ocupar, pero pues simplemente se refiere a que si tú prolongas los lados de un polígono, algo así, es decir, los ángulos externos, es decir, el ángulo que hay por aquí, el ángulo que hay por aquí, el que hay por aquí, el que hay por aquí, el que hay por aquí y el que hay por aquí, la suma de esos ángulos externos dan 360 grados, ¿no? La suma. Eso es a lo que se refiere la propiedad número 7. Bueno. Aquí las figuras, esto yo creo que ya lo conocen, las secciones cónicas, ¿no? Que salen de un cono, cortados por distintos planos, que son el círculo, la parábola, la elipse o la hipérbola. Aquí algunas fórmulas que ya conocen, ¿no? Les van a ser de bastante utilidad. Cálculo de volúmenes. Esas ecuaciones pues ya no las vamos a ver, ya las conocen y si no pues les tienen que echar un repaso. Y los conceptos de simetría, congruencia y semejanza. Estos conceptos los vamos a retomar en la siguiente sesión más en detalle, una sesión que va a ser presencial. El concepto de semejanza habla de cuando tenemos figuras que prácticamente son una réplica, pero a escala, y la congruencia se refiere a básicamente dos figuras completamente iguales. Y la simetría se refiere a, con respecto a un eje de referencia, una figura equivalente, pero en su forma, podemos decirlo, en una imagen en espejo, ¿sale? Con respecto a un eje de referencia. Pues la simetría tiene que ver con respecto a ejes de referencia. La congruencia tiene que ver con figuras que son completamente iguales. Y la semejanza tiene que ver con figuras que son una réplica, están en escala. Son parecidas porque tienen los mismos ángulos y la proporción que hay entre sus lados es proporcional, ¿no? Entonces, si ustedes le hacen una escala a un objeto, entonces están haciendo objetos semejantes. Y entonces, pues solamente nos vamos a truncar para el caso de triángulos, ¿no? No les vamos a dar congruencia y semejanza de hexágonos, congruencia y semejanza de octágonos, ¿no? Porque eso ya se vuelve más complicado, ¿no? Bueno, un poquito más hablando de simetría, ¿no? Pues es la correspondencia exacta en tamaño y disposición de los puntos y pares de una figura o cuerpos geométricos con respecto a un punto o una línea a un plano. Entonces, existe pues, la simetría central, ¿no? Que ocurre con respecto a un punto. La simetría es axial cuando es con respecto a una línea o eje de referencia. La congruencia de triángulos, ya les dije, que son figuras completamente iguales, ¿no? Aquí solamente están acomodadas en una diferente orientación. ¿Sí? No es, aquí lo mencionan, ¿no? Que para que sean congruentes, no es indispensable que estén en la misma orientación. Es decir, uno puede estar así acostado y el otro puede estar en otra disposición, ¿no? No es necesario que estén acomodados de la misma forma para que sean iguales. Los criterios lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ¿no? Que se refiere a establecer si la congruencia de dos triángulos existe o no. Y entonces a los dos triángulos tendrías que aplicarle este criterio, ¿no? Comparar los dos ángulos, perdón, los dos lados, ángulos y lados, y a ver si son homólogos. Homólogos se refiere a que si son iguales. ¿Vale?
la semejanza, lo que les había dicho, de figuras escaladas, una réplica de una figura a otra escala, ¿no? Ya sea que la original se haga más grande o la original la hagas más pequeña. Eso pues, se refiere a lo mismo, un escalamiento. Teorema de la recta paralela. Esto lo vamos a considerar en la siguiente sesión. Quiero ver ya los ejercicios. La distancia entre dos puntos sobre una recta numérica. Bueno, esto no es ningún problema. Esto ya lo hemos trabajado con la rana que brinca en la recta numérica. Entonces de eso no hay ningún problema. Y pues como es distancia, la distancia no distingue entre signos, ¿verdad? La distancia al final de cuentas es una cantidad positiva y por eso le sacan valor absoluto, ¿no? Porque si llegara a ser negativa esta resta, entonces nos interesa únicamente su valor absoluto, es decir, la cantidad numérica de esa distancia. Y por fin llegamos a los ejercicios, ¿no? Entonces, déjame ver, creo que igual son 15. 15 ejercicios, ajá. No, son 13 nada más. Esta vez solo son 13. Está bien, no hay problema. Tienen que hacer estos de tarea. 15 ejercicios, 13 ejercicios de tarea, específicamente del área de geometría. Lo van a hacer contrarreloj. Tienen que medir el tiempo. Entonces, van a tener 18 minutos contrarreloj. Ustedes mismos lo van a tomar. Y una vez que termine este tiempo, indican hasta dónde se quedaron. Y pues siguen contestando, ¿no? El objetivo es que contesten todas las preguntas. Pero en el proceso, si se les acaba el tiempo de 18 minutos, indiquen hasta qué ejercicios se quedaron y continúen contestando hasta terminar todos. La solución de estos ejercicios los vamos a trabajar en la primera parte de la siguiente sesión, que va a ser presencial. Y vamos a continuar con la siguiente parte del curso de regularización, que tiene que ver con álgebra y geometría. Más ejercicios y más conceptos geométricos y algebraicos que vienen mucho en los ejercicios de la prueba de admisión, ¿sale? Entonces, terminando esto, ya podemos entrar en la última sesión, que es la de probabilidad. Y serían estos ejercicios. Estos los vamos a trabajar en la segunda parte de la clase presencial de la siguiente semana. ¿Vale? Entonces, no vayan a faltar, por favor, porque una vez terminando esta guía, pues vamos a empezar con más ejercicios de otras guías, pero con más conceptos, ¿sale? Entonces, vamos a terminar aquí la sesión para darles unos minutos de descanso, ¿no? Y pues me parece que tienen reunión con la doctora, no estoy seguro cómo se llama, pero creo que es la doctora Luis, ¿no? Algo así se llama. Creo que hoy es su primera sesión, ¿no? Con ustedes. Entonces, trátenla bien, sean participativos, no se queden callados. Recuerden que la doctora ya tiene título, no solo de licenciatura, tiene título de maestría y parece que por ahí un doctorado, ¿no? Esto significa que ella pues ya pasó por lo que ustedes pretenden pasar. Ella ya está titulada, como quiera, bien o mal, ella ya terminó la universidad. Ella ya está del otro lado. Ustedes no. Ustedes pretenden hacer un examen de admisión. Entonces, como los interesados principales son ustedes, participen, pregunten, porque los maestros están completamente preparados para responder estas dudas que tengan. El problema es que ustedes no hacen dudas, ¿no? Entonces, no hacen dudas porque no leen la información y pues precisamente no saben qué preguntar porque pues, no han leído estas fuentes. Entonces, chicos, las fuentes de información que se les den, se las proporcionen, cábenselas, búsquenlas y traigan dudas. No se queden callados en las sesiones. Que pasen buen fin de semana, jóvenes, cuídense. Saludos y mucho éxito a todos. Que pasen buen fin de semana. Gracias. Profe, Sí, ¿la grabación la va a mandar por WhatsApp?
Excelente pregunta. No estoy seguro de dónde la vaya a mandar. O sea, de que les voy a compartir por WhatsApp, sí, pero no estoy seguro cómo descargarla o disponer de esta grabación. Tengo que checarlo. Una vez que la tenga disponible, sí, por WhatsApp se las hago llegar. Va, profe. ¿Vale? Gracias, buen día. Sí. Vamos a detener la grabación.